Bueno, buenas noches a todos y a todas. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio. Me les presento, mi nombre es Jesús David Moscote Guillén. Soy docente tiempo completo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi profesión, ingeniero agroindustrial. Actualmente soy maestrante en biotecnología alimentaria. Y para mí siempre será un placer compartir con ustedes estos espacios académicos donde podamos nosotros avanzar tanto ustedes como yo, en el aprender a aprender. Créanme que tanto ustedes aprenden como yo lo hago todos los días que interactúo con ustedes. Entonces, bienvenidos todos los que no hayan, diríamos, confirmado asistencia, por favor hacerlo antes de que termine la sesión, porque después no lo permite. Entonces pareciese como si usted no hubiese estado en el CIPAS. Entonces voy a compartir pantalla. Hoy vamos a hablar de el tema relacionado con los métodos para probar validez de argumentos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, vamos a hablar hoy de los métodos para probar la validez de argumentos y vamos a trabajar lo que es los ejercicios 1 y 2. La profe Nuri Moreno, que es mi compañera, ella va a trabajar los ejercicios 3 y 4. Les había comentado que inicialmente, pues ya diríamos, la forma de presentar los CIPA van a cambiar, porque nada más solo se va a hacer un solo CIPA por tema. Entonces, vamos a hacerlo de la manera tradicional, porque sé que muchos hoy apenas se están eh, acoplando a lo que es la universidad. Entonces, vamos a recordar, estimados estudiantes, lo que es tabla de verdad, leyes de inferencia y todo lo que corresponde al tema de la tarea 1, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es proposición, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que la proposición tiene pensamiento, tiene unos hechos y tiene un texto como tal. Entonces, para ustedes hoy, ¿qué sería una proposición? Matemáticamente hablando, ¿quién me dice? Yo quiero que digan cualquier cosa, o sea, no les dé miedo, inténtenlo, o sea, pierdan el miedo porque es muy importante que ustedes también desarrollen ese conocimiento. Entonces, para ustedes hoy, ¿qué es una proposición? Profe, yo siento que una proposición es como una afirmación que puede ser verdadero o puede ser falso. Ujú, muy bien. Buenas noches, ¿Quién profe. tiene otra? Eh, Buenas noches, profe. Sí, adelante. Una proposición puede ser un conjunto de números conectados por su suma, resta, multiplicación mínima. Sí. ¿Y quién más me dice otra cosa? Para que sea una proposición debe tener sujeto y predicado. Sí. Entonces, muy bien. Entonces diríamos que la proposición es una oración, ¿cierto? Y entonces, si ustedes se acuerdan, una oración, ¿quién la compone? ¿Cuáles son las partes de esa oración? El verbo, el sujeto y el predicado. Entonces tenemos y decimos que la proposición es una oración, ¿cierto? Que tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un predicado, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Entonces, para que no se nos olvide. Entonces, la proposición diríamos que es una oración que está compuesta por un sujeto, un verbo y un complemento o predicado. Que
afirma o que puede decir que son verdaderas o falsas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo representamos nosotros esas proposiciones? ¿Quién me dice? Con letras. Exactamente, letras minúsculas y por lo general siempre son las letras P, Q, R, P, S, I, T. Q. Esas son las letras que por lo general se representan una proposición. Usted la puede representar de otras letras, pero bueno, usted puede, pero por lo general siempre la representamos con P, Q, R, S, T. Entonces, podemos decir que tenemos proposiciones simples y compuestas, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de proposiciones, una serie de oraciones. ¿Cuál me dicen ustedes que es una proposición correcta de las que están ahí? Vayan mencionándome. ¿Quién tiene esa estructura de la oración? ¿Están viendo mi pantalla, no? Juan estudia Sí, ingeniería señor. de sistemas Juan estudia y, ingeniería de sistemas. y ella Perfecto. entrena fútbol en la mañana. Ella entrena fútbol en la mañana. Aquí está. Sabemos que tiene un sujeto, ¿no? Un verbo y un complemento. Perfecto. ¿Cuál otra? Le gusta comer en la mañana. Y le gusta comer en la mañana. Perfecto. Entonces, esos son los tipos de proposiciones y aquí están representados por sus letras. P, Q, R. Y aquí esto le llamamos nosotros lenguaje natural y este sería el lenguaje, ¿cómo? ¿Cómo se llama este lenguaje? Lenguaje simbólico. Perfecto. Simbólico. Exacto. Muy bien. Entonces, tenemos lo que es, dentro de lo que vamos a hablar, tenemos lo que es las tablas de verdad. ¿Cómo comprobamos si esa proposición es falsa o verdadera? Si ese argumento es verdadero o falso. Entonces, lo hacemos por medio de ¿qué? De las tablas de verdad. Entonces, María juega fútbol y Juan come en la casa. Diríamos que esta es, ¿quién me dice? Esta es una proposición, Compuesta. esta es una proposición simple, esta es otra proposición simple, y al unirla con este conector lógico, ya la llamaríamos una proposición ¿qué? Compuesto. Compuesta. Muy bien. Entonces el conector, Conclusión compuesta. al momento de colocarle el conector, ya la transformamos en una proposición compuesta. Entonces tenemos proposición simple y proposición compuesta. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quién tiene alguna duda? Ninguna duda, profe. Bueno, si callan es porque han entendido. Perfecto. Entonces vamos a hablar cuáles son esos conectores lógicos y cómo se representan. Entonces, tenemos que los conectores lógicos tenemos la negación, la disyunción, conjunción, condicional y bicondicional. Repito, los conectores lógicos siempre son negación, disyunción, conjunción, condicional y bicondicional. Entonces, ¿cuál es la negación? ¿Cómo se representa? No, y se representa de esta forma, o la podemos representar así. La disyunción es una V que significa O,
La conjunción es una V al revés y significa y. Condicional, sí o entonces, o por lo tanto, cualquiera de las dos es válida y se representa con una flecha. Y el bicondicional, diríamos que es una flecha doble, ¿no? Que significa sí y solo sí. ¿Cierto? Hasta ahí todo está claro, ¿no? Sí, señor. Ok. Entonces, la disyunción. Pregunto, ¿esto cómo es? ¿Esto qué Lenguaje significa? simbólico. Lenguaje simbólico y es una proposición ¿qué? Simple. Verdadera. Muy bien. Esta es una proposición Simple. Compuesta. simple. Y esto es una Simple, proposición esa es una proposición compuesta. muy bien. Entonces, entre una tabla de verdad tenemos la que son las proposiciones simples y las proposiciones compuestas que también se llaman argumentos. ¿Cierto? Entonces, en la disyunción podemos decir que cuando dos proposiciones son verdaderas, el argumento es, perdón, cuando dos proposiciones son falsas, el argumento es Falso. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de disyunción, acuérdese que la disyunción es una V. Entonces, él dice que cuando dos proposiciones son falsas, su argumento es falso. Falso. Y el resto es verdadero. Quiere decir, en la disyunción quiere decir que si esto se llama antecedente y esto sería el consecuente. No se les vaya a olvidar. Antecedente y consecuente. La disyunción quiere decir que si el antecedente y el consecuente son verdaderos, el argumento es verdadero. Si el antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso, quiere decir que es verdadero. Y si el antecedente es falso, pero el consecuente es verdadero, quiere decir que es verdadero. La única forma que la disyunción sea falsa es que tanto el antecedente como el consecuente sean falsos. ¿Entendieron eso? Sí, señor. La disyunción, vuelvo y repito, la única forma de que sea falsa es que el antecedente y el consecuente sean falsos. Si uno de los dos es verdadero, es verdadero. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Se puede decir también que ambas preposiciones son falsas? Sigue siendo falso. Exactamente, pero en la disyunción. Sí, señor. Ok. Cuando tenemos este simbolito aquí, son falsos, ¿cierto? Entonces avancemos a la conjunción. Entonces, la conjunción, diríamos que es como una afirmación, porque aquí estamos hablando que dice, la disyunción es P o Q, ¿cierto? ¿Qué ejemplo pondríamos aquí en este? Por ejemplo, aquí. Falso. Aquí. Por ejemplo, supongamos que yo digo, si yo bailo, yo sudo. Un ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Si yo bailo, yo sudo. Quiere decir que si bailo y sudo es verdadero, ¿no? Sí, señor. Aquí dice. Entonces, para volver al ejemplo, si yo bailo o sudo, quiere decir eso. Entonces, supongamos, bailo o sudo. Entonces,
No bailo o sudo quiere decir que se está cumpliendo alguna de las dos. Y si se cumple alguna de las dos, es verdadero. Eso es lo que significa la disyunción. Ahora, la conjunción sí es una afirmación. Que para que pueda ser verdadero se debe cumplir la una y la otra. Si no se cumple ninguna de las dos, es falso. Entonces quiere decir que si el antecedente y el consecuente son verdaderos, el argumento es verdadero. Y el resto es falso, que es todo lo contrario acá. La única forma que en la conjunción sea verdadera es que el antecedente y el consecuente sean verdaderos. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Ahora tenemos el condicional. Dice P, entonces Q. Es lo que significa eso. O si entonces Q. Quiere decir que si sucede P, entonces sucede Q. Entonces, tenemos que P, si P es verdadero y Q es falso, entonces es falso. Y el resto es verdadero. ¿Por qué? ¿Quién me explicaría a mí eso? A ver, ¿quién me lo dice? Profesor, disculpa, me repite la pregunta que no se me cayó como el internet, disculpe. Bueno, listo. Me regreso. P, entonces Q. Quiere decir que para que P sea verdadero, tiene que suceder Q, ¿cierto? Entonces, supongamos que aquí dice que B y Q es falso. Entonces, el argumento es falso y el resto es verdadero. Un ejemplo sería, vamos a colocar nuevamente. Tutor, Dígame. un ejemplo podría ser que si, es un ejemplo, si Isabel bebe, no se emborracha, porque P sería que Isabel bebe y Q sería que se emborracha, que no se emborracha. Pero esto no es compatible porque cuando uno bebe se emborracha, se podría decir así. Claro, Es un muy ejemplo, bien, muchachos. claro. Entonces, fácil. Entonces dice que si bebo, me embriago, ¿no? Si bebo, me embriago, pero aquí estoy diciendo, aquí bebo y no me embriagué. Quiere decir que eso es falso. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, Ok, es eso. Entonces el bicondicional es todo lo contrario. Disculpe. Disculpe, profe, tengo una duda. ¿Por qué falso y falso es verdadero? ¿Me podría explicar esa parte de la condicional, por favor? Obviamente, porque si usted no toma y no se embriaga, ¿qué pasa ahí? Quiere El decir que usted no hizo, verdadero. quiero decir que usted no hizo nada. Ah, ok. Listo, profe. Entendido. Siguiendo el ejemplo de la estudiante que colocó el ejemplo de embriagarse, ¿no? Ella fue la que lo puso. Entonces vamos a seguir el ejemplo. Y aquí diríamos que para que el bicondicional suceda, aquí hay un errorcito en esta, no se representa de esta forma, ya yo les dije que se representa con una flecha. Aquí hubo un errorcito, hay que corregirlo. Quiere decir que tanto el antecedente como el consecuente tienen que ser verdaderos. Si uno de ellos
es verdadero y el otro es falso, el argumento es falso, y verdadero es que ambos sean falsos. Quiere decir que para el bicondicional sí o sí debe ser verdadero tanto el consecuente como el antecedente como el consecuente, y deben ser falsos ambos para que sean verdaderos. Y la negación, que ya tenemos que, por ejemplo, si yo tengo una proposición y la voy a negar, si es verdadero, debe ser ¿qué? Falso. Es verdadera. ¿Y si es falso? Es verdadero. Es verdadero. Listo. Entonces, vamos a ver el orden de una tabla de verdad, ¿cierto? Entonces, en una tabla de verdad, primero, en esta tabla, tenemos que son las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Si llegase a haber una negación, entonces el orden de esa tabla de verdad primero son las proposiciones simples, las negaciones si las hay, después las proposiciones compuestas y las expresiones simbólicas. Es esto el argumento. Esa es, diríamos, la forma cómo se estructura una tabla de verdad. Entonces aquí tenemos las proposiciones compuestas y el argumento. Entonces, ¿cómo construimos una tabla de verdad? ¿Qué es lo primero que hacemos? Identificar las proposiciones. Entonces, las proposiciones las vamos a llamar n, ¿cierto? Las reemplazamos en la expresión 2 a la n. Sabemos que esto es una fórmula matemática para identificar cuántas filas va a llevar. Entonces, ¿cuál es el número de proposiciones? Por ejemplo, yo tengo P, Q, R. ¿Cuántas proposiciones tengo ahí? ¿Cómo, A profe? ver, Repita. si yo tengo P, Q, R, ¿cuántas proposiciones tengo? Tres. Tres, profe. Y entonces reemplazo 3 ¿dónde? Tres, profe. En la N. En la n, entonces me queda 2 al cubo, ¿no? Ese resultado es el que me da a mí cómo ubico las columnas en las proposiciones simples, las negaciones, proposiciones compuestas y los argumentos, y usar la tabla de conectores lógicos. Esto da para enumerar cuántas filas, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo tengo 2 a la 3 porque tengo la proposición P, Q y R, ¿cierto? Tengo 2 a la 3. ¿Esto cuánto me da? 8. Muy bien. Es lo mismo que tener 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, este 8 sería el número de ¿qué? De fila. ¿Listo? Es el número de filas que debo hacer para tener mi tabla de verdad. Entonces, diríamos nosotros cómo identificamos si una tabla de verdad es una tautología, es una contradicción o es una contingencia. Entonces, una tautología es cuando todas las proposiciones que son verdaderas para todos los posibles valores de sus componentes. Quiere decir que si el resultado o el argumento es verdadero, ¿es una qué? Tautología. Tautología. Y si los resultados del argumento es falso, La Contradicción. es una contradicción. Y si tiene valores falsos y verdaderos, es una contingencia, que es lo que le pide el primer ejercicio, donde diga si es una tautología, si es una
contradicción o si es una contingencia. De acuerdo a los resultados, usted determina si es cualquiera de estas tres que están acá. Entonces, este tema de las leyes de inferencia es lo que van a tratar ustedes en la próxima CIPA que va a ser la profe Nuris. Y, sin embargo, diríamos que las leyes de inferencia están constituidas por una premisa que puede ser P1, P2 hasta Pn y con unas conclusiones. Estas se representan con el modus ponendo ponen, ¿cierto? ¿Qué es el modus ponendo ponen? Afirmando afirmo. Es lo que significa esto. Modus ponendo pone es afirmando afirmo. Quiere decir que si afirmo P, tengo que afirmar Q, ¿cierto? Si afirmo P, afirmo Q, entonces la conclusión es Q. Si afirmo P y niego Q, entonces la conclusión es la negación de Q. Negando Q. Exactamente. Si yo vengo y niego P y afirmo Q, por lo tanto, la conclusión va a ser Q. Y el modo tolendo-tolen, que es negando niego. Cierren el micrófono, por favor. El modo tolendo-tolen, que es negando niego, quiero decir que si yo afirmo Q, ¿qué es lo que tengo que hacer? Negar P. Negar P. Y si niego P y niego Q, afirmo, quiero decir que si yo niego dos veces, ¿qué estoy haciendo? Afirmando. 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 Muy bien. Entonces, el silogismo hipotético diríamos que es que el resultado de estos dos quiere decir que si yo tengo P y afirmo Q, quiere decir que mi conclusión, esta funciona en forma diagonal, quiere decir que mi conclusión es P, entonces R. Quiere decir que el silogismo hipotético quiere decir que si yo afirmo Q, la conclusión, como estos tres puntos significan por lo tanto, o luego entonces, la conclusión o es P o es R. Y el modo tolendo ponen quiere decir que es una disyunción, ¿cierto? Que si tengo P o Q, ¿quién tiene el micrófono abierto? Lo que pasa es que yo no alcanzo a ver. Por favor, ciérrelo. Bien, gracias. Y el modo tolendo ponen, que quiere decir que P o Q, niego Q, por lo tanto, la conclusión es P. O P o Q y niego P, por lo tanto, la conclusión es Q. Quiere decir que si yo niego Q, la conclusión es P. Y si niego P, la conclusión es Q. Deben de saber que cuando hay una disyunción ya nos estamos refiriendo al tolendo ponen. Cuando hay dos condicionales, nos referimos al silogismo hipotético. Y la doble negación, que sabemos, acuérdense de la matemática básica, ¿cierto? Que cuando tenemos un signo negativo aquí y un signo negativo aquí, ¿qué nos da? Positivo. Exactamente. Entonces tenemos la adjunción y la simplificación, que es lo contrario acá.
acá ya lo que tenemos es una conjunción. Quiere decir que P y Q, o P y Q, quiere decir que puede ser, la conclusión puede ser cualquiera, puede ser P o puede ser Q. ¿Cierto? En la simplificación. Y en la adjunción tenemos premisas y premisas, por lo tanto, o la conclusión es P y Q. La ley de la adición, pues lo dice que si tengo una premisa P, la conclusión puede ser P o Q, y el silogismo disyuntivo, que si tengo una disyunción, ¿cierto? Con un condicional, con doble condicional, el resultado puede ser R o S. Y eso es un silogismo disyuntivo. Eso es lo que van a hacer en el ejercicio 3, identificar cuál es la ley de inferencia cuando le dan unas premisas. Y la simplificación disyuntiva es cuando tengo una disyunción y 3 premisas. Recuerden que aquí tengo 4 y aquí tengo 3, P, Q y R. Quiere decir que la conclusión es R. Eso lo van diríamos, lo van a ahondar en el próximo CIPA, sino que para que tengan algo ahí, diríamos, para una base, para que ya en el próximo CIPA ya tengan claro eso. Entonces, vamos a practicar el ejercicio 1. Entonces tenemos un lenguaje simbólico. ¿Quién me lee este lenguaje simbólico? P, I, Q, entonces R. Muy bien. Negación de P, entonces negación de Q y negación de R. Muy bien. Listo. Entonces, proposiciones simples. La minería legal en Colombia es un motor significativo de la deforestación. Esa es la proposición P. La minería legal contribuyó a la destrucción de 121.819 hectáreas de bosque del 2001 al 2018. Esa es la proposición Q. Y las concesiones mineras contribuyeron al 60% de la deforestación del bosque. Entonces lo vamos a hacer con estos lenguajes simbólicos. Aquí salen dos oraciones o dos lenguajes naturales que lo podemos hacer de la siguiente forma. Entonces, la minería en Colombia es un motor significativo de la deforestación. Vamos a agregarle, vamos a hacerlo con esto. Entonces, ¿cómo quedaría? Primero vamos a hacerlo con esto. ¿Quién me lo lee? Aplicando. La minería legal en Colombia es un motor significativo de la deforestación y la minería legal contribuyó a la destrucción de 121.819 hectáreas de bosque desde 2001 a 2018. Entonces, las concesiones mineras contribuyen al 60% de la deforestación del bosque colombiano. Excelente. Ahora háganmela con esta. ¿Quién otro puede participar? Otro estudiante que participe y me lo hace con eso. Entonces, continúe usted, estimado estudiante. Profe, Listo, profe. Dígame, Janie Paola. Janie Paola había levantado la mano. Profe, repite la pregunta, por favor. Que esta. Profesor, buenas noches, señor. Sí, dígame. Profe, yo quería hacer una pregunta
Lo que pasa es Sí, que, bueno, creo que tú nunca te das cuenta de que pues levantan la mano, pero pues yo la levanté hace buen tiempo, porque realmente yo sí tengo como un cruce, no me queda como muy claro el tema de Tollens poniendo, bueno, pones poniendo Tollens, ni el otro que es ponen Tollens, la verdad sí. no sé cómo es la diferencia, ese tema no lo tengo muy claro, yo estuve revisando material pues por mi cuenta antes de toda esta clase, pues yo ya hace como un mes ya había visto más o menos hace como unos, sí, el mes pasado el tema, pero no le hallo la diferencia o no sé cómo hacerlo, pero no le he encontrado como tal el tema de cómo sacar y creo que son como 3 leyes o 4 leyes, si no estoy mal porque ahí no estamos viendo todas, sino solamente el tollens, el ponens y hay otros 2 que no recuerdo cómo se llaman. Listo. Entonces, ahorita nos devolvemos y nos quedamos contigo. Lo que pasa es que yo tengo la pantalla completa y no alcanzo a verlos a ustedes. ¿Sí? Entonces, déjame terminar, nos devolvemos, inclusive terminemos la clase y nos quedamos haciendo la realimentación. ¿Te parece? Vale, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, estimado estudiante, entonces quedaría Rafael, cuéntame. Rafael, tienes la mano levantada. Rafael Monsalve. Aló, aló. ¿Me escuchan? ¿Ahí me pueden escuchar? Sí, claro, Ay, qué pena. Rafael. Siga, Espera, pues. continúe. Bueno. Entonces, ¿qué haría? La minería legal en Colombia no es un motor significativo de la deforestación. La minería legal no contribuyó a la destrucción de 121.819 hectáreas de bosque desde el 2001 al 2018. Y las consecuencias mineras no contribuyeron al 70% de las deforestaciones del bosque en colombiano. Muy bien. Ya, eso es lo que deben de hacer. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a ver algo que es el simulador, ¿cierto? El simulador donde van a construir la tabla de verdad. Entonces, aquí tenemos unas proposiciones y vamos a hacerlas en la tabla de verdad. Aquí tenemos un link que es el del simulador, que eso lo encuentran en la guía. Ahora les explico porque muchos estudiantes están presentando sus trabajos y no tienen en cuenta la plantilla que se les suministró. Entonces le da clic ahí, se van al simulador. Y eso es súper sencillo. Entonces, tengo P, tengo Q y tengo R, creo que es la que sigue, ¿no? Le doy Sí, señor. generar tabla, le doy generar tabla y él me da el resultado. ¿Qué hacen ustedes con ese resultado? Toman un capture, lo colocan en el trabajo y van a determinar si eso es una contingencia, una tautología o una contradicción. Aquí los resultados que me da que es una qué. Contingencia. Perfecto. Profe, una pregunta. Sí. Uno debe demostrar el paso a paso de cómo realizó la tabla de verdad, En el video sí lo pueden hacer. pero en el ejercicio no es necesario. No, no es necesario. Ok, gracias, profe. Listo. Entonces, aquí está otro simulador donde vamos a meter la negación. Bueno, vamos a hacerlo con esta negación, ¿cierto? Me ayudan ahí para que no se me vaya a olvidar. Entonces, vamos a hacerlo con la negación. Le damos nuevamente, aquí tenemos la negación.
Primero el paréntesis, profe. Porque primero para una tabla de verdad se solucionan los paréntesis, tengo entendido. Listo. Entonces, P, ¿quién me ayuda? P, entonces, Entonces, ajá, No Q. no Q, no Q, cierro paréntesis, sí señor, ¿qué continúa? y no R. ¿Qué continúa? Y no R. No R. No R. Y listo, y le doy generar tabla. Y me da estos resultados. Una contingencia. Es una contingencia, perfecto. Entonces, en el ejercicio 2, ¿qué van a hacer en el ejercicio 2? Diríamos, la parte contraria del ejercicio 1, donde se les da un argumento, ¿cierto? Un lenguaje natural, y ustedes lo que van es a identificar cuáles son esos conectores. Entonces, aquí está un ejemplo. La Nuit et Toloa es una de las obras más famosas del mundo. Sí, y solo sí ha sido apreciada durante décadas por su forma sinuosa con azules profundos. Si la obra fue pintada en 1889 y trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh desde su habitación, entonces Van Gogh estaba en el sanatorio mental donde pasó sus últimos años de su vida. Entonces, ahí lo que van a construir ustedes es un lenguaje simbólico. Y si quiere lo hacemos. ¿Quién me ayuda? Yo creo que Listo. P sería la nota el oile. Es una de las Entonces, obras más famosas. perdón, espera un momentico. P iría desde aquí hasta dónde. Hasta, sí, Hasta mundo. hasta. Este es P. Sí y solo sí. O sea que ahí viene ¿qué? Q. Bicondicional. Ahí viene un Incondicional. bicondicional. ¿Cierto? Entonces, este sería Eso sería esto baja hasta dónde? Hasta aquí. Este sería ¿qué? Q. La Q. Muy bien. Eso P y Q quedarían dentro de un paréntesis porque sigue una siguiente parte. Exactamente. Entonces dice, si la obra fue pintada, sí, ¿qué viene? R. ¿Ah? R. R. Sí, pero ¿esto qué sería aquí? Si la obra fue pintada en 1839 y tratada de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh desde su habitación, entonces... Como un conector. Exactamente, entonces aquí viene, si dice sí y está haciendo una afirmación que viene, es ¿un qué? Una conjunción. Un condicional, ¿cierto? Sí, profe. Mire, vea. Entonces Van Gogh estaba en el sanatorio, entonces Van Gogh estaba en el sanatorio, sería que el argumento, o perdón, la conclusión, este sería ¿qué? El resultado sería R, R. profe, R. Muy bien. ¿Entendieron eso? Sí, señor. Bien, Sí, señor. muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir acá.
Voy a dejar de compartir. Voy a dejar. ¿Hay alguna duda, inquietud? Aparte de mi estimada que ahorita pues hacemos con ella, pues nos ponemos ahí. Lo que no quiero es alargar tanto el video. Para dejar aquí, yo paro aquí la grabación para que me quede corto.